En el corazón polvoriento, vibrante, caótico y a menudo deliberadamente olvidado del Bairro da Liberdade, un intrincado y sofocante laberinto de calles sin asfaltar y casas de construcción precaria que se aferraban con una obstinación casi humana a las laderas resecas de una colina yerma, la vida transcurría con una lentitud resignada, casi letárgica, marcada por el ritmo implacable de un sol que castigaba sin piedad desde el amanecer y la lucha diaria, silenciosa, anónima y constante, por la simple y a menudo esquiva supervivencia. El aire, denso y pesado, estaba permanentemente impregnado del olor penetrante, grasiento y apetitoso de las gorditas friéndose en manteca en los innumerables puestos ambulantes, una fragancia que se mezclaba de forma extraña y a veces nauseabunda con el polvo en suspensión que lo cubría todo, el aroma dulzón y penetrante de la basura acumulada en las esquinas y una sutil pero persistente nota de desesperanza que parecía emanar de los muros desconchados, de las ventanas rotas con remiendos de cartón y, sobre todo, de las miradas cansadas, vacías y prematuramente envejecidas de sus habitantes. En este escenario de profunda precariedad social y un palpable y crónico olvido institucional, la joven Lina, una niña de apenas 8 años de edad, de ojos grandes, oscuros como la noche y profundamente expresivos que contenían una seriedad, una resiliencia y una sabiduría impropias de su corta y sufrida edad, se movía como una pequeña y diligente hormiga, trabajadora en medio del caos organizado del barrio. Cada mañana, mucho antes de que el sol comenzara a castigar con toda su fuerza las azoteas de lámina que convertían las casas en hornos, ayudaba a su abuela, voz Sofía, una mujer menuda pero de espíritu indomable y manos nudosas, a preparar la masa de maíz, a picar finamente el relleno de chicharrón prensado y a encender con paciencia el fogón de carbón de su modesto pero inmensamente popular puesto ambulante de gorditas, el único sustento de su pequeño núcleo familiar. La risa de Lina era un sonido escaso, casi un tesoro que guardaba celosamente para los momentos de soledad en su pequeño y oscuro cuarto, y sus pequeñas manos, a menudo manchadas de harina, grasa y el hollín del fogón, ya conocían a la perfección el peso de una responsabilidad que no le correspondía, pero que asumía con una dignidad silenciosa, natural y admirable. Vos Sofía, una mujer encorvada no tanto por el peso de sus casi 70 años como por el de una vida entera de sacrificios, trabajos mal pagados, pérdidas irreparables y sueños rotos, amaba a su nieta con una ferocidad silenciosa, protectora y a veces casi asfixiante, un amor que era su único motor, su única ancla en un mundo que siempre le había sido hostil, y su única razón para levantarse cada día a luchar. Veía en los ojos grandes, serios y profundos de Lina el reflejo exacto, doloroso y constante de su propia hija, la madre de la niña, fallecida trágicamente años atrás en circunstancias confusas, sospechosas y nunca del todo esclarecidas que habían dejado una herida abierta, infectada y purulenta en el corazón de la anciana, una herida que el tiempo, lejos de sanar, parecía ahondar cada día más. La venta diaria de gorditas, más que un simple y agotador medio de sustento para pagar el alquiler de su humilde vivienda y la comida del día, era para vos Sofía un acto diario de resistencia, de desafío a la adversidad, una forma de mantener a flote, con uñas y dientes, su pequeño y frágil mundo, un universo que giraba por completo y de forma exclusiva en torno a la seguridad, el bienestar y la remota, casi imposible, posibilidad de un futuro mejor y más digno para su nieta, lejos de la miseria y la desesperanza del Bairro da Liberdade. Cada gordita que vendía era una pequeña victoria contra el olvido y la resignación. Fue en una de esas mañanas de luz cegadora, calor sofocante y el bullicio indiferente del barrio como telón de fondo, con la gente yendo y viniendo absorta en sus propias urgencias, cuando la tragedia,
como suele hacerlo en los lugares donde la vulnerabilidad es la norma, se tejió en el tapiz de la cotidianidad con una crueldad pasmosa, una precisión quirúrgica y una rapidez aterradora. Lina, que había sido enviada por su abuela con unas pocas y valiosas monedas a la pequeña, oscura y abarrotada tienda de la esquina, a comprar un poco de manteca que se les había agotado inesperadamente, fue interceptada en una callejuela solitaria, un pasaje estrecho, maloliente y lleno de sombras entre dos edificios a medio construir, un atajo que solía tomar para evitar a los niños más grandes que a veces la molestaban. Un hombre de camisa blanca impecable, pulcramente planchada y de una blancura casi ofensiva, un detalle que contrastaba grotescamente con la suciedad, el desorden y la decadencia del entorno, se arrodilló a su altura, bloqueándole el paso. Su rostro estaba adornado con una sonrisa ensayada, casi paternal, una máscara de amabilidad, que no lograba, sin embargo, ocultar la frialdad depredadora y calculadora de sus ojos pequeños y sin luz. Su presencia en aquel lugar era una anomalía, una nota discordante en la sinfonía de la miseria. Pequeña, mi niña, tu madre, está enferma, muy enferma, me ha pedido que venga a buscarte, te está esperando en un lugar mejor, un hospital bonito, necesita verte, me ha dicho que eres su medicina, le dijo con una voz suave, melosa, casi susurrante y convincente, una mentira tan cruel, vil y tan perfectamente diseñada para tocar la fibra más sensible del corazón anhelante y huérfano de una niña que soñaba cada noche con el rostro borroso de su madre, que resultó absolutamente, trágicamente irresistible. La mención de su madre, la posibilidad remota y casi mágica de volver a verla, de que estuviera viva, fue un cebo demasiado poderoso, una tentación imposible de ignorar para un corazón tan pequeño y tan necesitado de amor. Lina, con el corazón latiéndole con una fuerza desbocada, una mezcla vertiginosa de incredulidad, confusión y una esperanza desbordante que le nubló por completo el juicio y cualquier instinto de precaución que su abuela le hubiera inculcado, lo siguió sin dudar un solo instante, con sus pequeñas piernas temblando de emoción. El hombre la guió de la mano hacia una furgoneta de un color plateado, anodino y sin marcas, con los cristales traseros tintados de un negro profundo que impedían ver el interior, que esperaba con el motor en marcha a pocos metros de allí. En un recodo oscuro de la calle, la puerta lateral se deslizó con un sonido sordo y metálico. Una mano fuerte y desconocida desde dentro la empujó bruscamente, y el vehículo desapareció tan rápido como había llegado, engullido por el laberinto de calles polvorientas del bairro da Liberdade, sin dejar más rastro que una nube de polvo, y un silencio repentino, pesado y aterrador en la callejuela. El crimen, un acto de una brutalidad incalificable, la aniquilación de una infancia en cuestión de segundos, ocurrió a plena luz del día, en medio de la indiferencia casi total de una rutina urbana que no se detiene por nada ni por nadie, una rutina en la que cada cual está demasiado absorto en su propia lucha por sobrevivir como para prestar atención a la de los demás. Una vecina barriendo con parsimonia el porche de su casa, unos hombres descargando con ruido y risotadas cajas de refrescos en una tienda cercana, unos niños jugando al fútbol con una pelota desgastada, y gritando con alegría cada gol imaginario. Nadie pareció notar nada extraño, nada fuera de lo común. Nadie, excepto un testigo improbable, un guardián silencioso, roto y olvidado, cuyo mundo, hasta ese preciso y fatídico instante, había estado sumido por completo en la más profunda, oscura y desoladora de las apatias. En una antigua, ruinosa y completamente abandonada estación forestal, situada en los límites mismos del bairro da Liberdade, donde la maleza salvaje, las enredaderas y la basura comenzaban a devorar con avidez las estructuras de madera podrida y los muros de piedra cubiertos de grafitis, vivía Kaiser. No era, ni mucho menos,
un perro cualquiera. Era un pastor alemán K9 de pura raza, un veterano condecorado por actos de servicio heroicos, ahora retirado de forma prematura por estrés postraumático y profundamente marcado por los horrores indecibles que había presenciado y sufrido en sus largos y peligrosos años de servicio en una unidad antinarcóticos de élite, en la frontera norte. Su pelaje, antaño de un negro azabache brillante y espeso, estaba ahora profusamente salpicado de un gris plateado, especialmente en su hocico y alrededor de sus ojos sabios, profundos y perpetuamente cansados. Una vieja y visible cicatriz, recuerdo permanente de un enfrentamiento a vida o muerte con un traficante de drogas armado con un cuchillo, le cruzaba el puente de la nariz, dándole un aspecto fiero y melancólico a la vez. Kaiser pasaba sus largos, vacíos y monótonos días en un estado de letargo casi catatónico, un exilio autoimpuesto como un mecanismo de defensa contra el dolor insoportable de sus recuerdos. Solía estar echado sobre un montón de sacos viejos y polvorientos en el porche de la estación abandonada, sus oídos aparentemente sordos a los ruidos del barrio, sus ojos a menudo cerrados, como si con ello intentara bloquear las imágenes recurrentes, las pesadillas diurnas llenas de gritos, disparos y el olor metálico de la sangre que lo atormentaban sin piedad. Había sido un héroe, una leyenda en su unidad, un perro famoso por su inteligencia excepcional, su valentía a toda prueba y su infalible olfato, pero un último caso, una operación de alto riesgo que había salido terriblemente mal y en la que su compañero humano y mejor amigo, el oficial Marcos, había resultado gravemente herido por protegerlo, lo había roto por dentro, fragmentando su espíritu, su confianza en el mundo y su propia identidad. Como perro de trabajo, su instinto combativo, su razón de ser, se había apagado, reemplazado por una tristeza profunda, una desconfianza crónica hacia los humanos y una apatía que lo consumía lentamente, día a día. Pero incluso en su oscuro y autoimpuesto universo de apatía, soledad y recuerdos grises, había un único y pequeño rayo de luz, una conexión frágil pero vital con el mundo exterior que se negaba a extinguirse. La pequeña, silenciosa y compasiva Lina, la niña, en sus idas y venidas diarias a la tienda de la esquina, había descubierto al viejo y solitario perro y, en lugar de temerle o apedrearlo como hacían los otros niños del barrio, le había ofrecido una bondad pura, desinteresada y constante que Kaiser no había recibido de ningún otro ser humano en muchísimo tiempo, quizás nunca. Cada día, sin falta, como si se tratara de un ritual sagrado e ineludible, Lina se desviaba unos metros de su camino para dejarle un pequeño trozo de tortilla de maíz caliente, un pedacito de su propia y modesta comida, que a menudo era lo único que ella misma comería en muchas horas. Se acercaba siempre con un sigilo y un respeto casi reverencial, dejaba la humilde ofrenda en el suelo a una distancia prudente para no invadir su espacio ni asustarlo, y le susurraba con su voz dulce, clara y musical: para ti, perrito triste, para que no tengas hambre hoy. Nunca intentó tocarlo, nunca intentó forzar una interacción, nunca le exigió nada a cambio, simplemente le ofrecía aquel pequeño y significativo gesto de compasión y luego se marchaba en silencio, con una pequeña y casi imperceptible sonrisa en los labios. Para Kaiser, aquellas visitas diarias, aquel pequeño acto de bondad gratuita, eran el único ancla que lo mantenía conectado a una realidad que no fuera la de sus propios y tortuosos fantasmas. Lina era su única amiga, su única conexión con la bondad en un mundo que le había mostrado su cara más cruel, violenta y traicionera. En el instante exacto en que Vargas, el hombre de la camisa blanca, forzaba a la pequeña y aterrorizada Lina a entrar en la furgoneta plateada, un olor sutil pero inconfundible, transportado por la brisa matutina cargada de polvo, llegó a las fosas nasales del viejo y experimentado K9.
incluso a la considerable distancia a la que se encontraba. No era un olor común, no era el olor a comida, a basura o a otros animales. Era el olor químico, agudo, metálico y penetrante del miedo extremo, un cóctel biológico de adrenalina, cortisol y terror puro que su entrenamiento especializado y años de experiencia en el campo le habían enseñado a identificar con una precisión infalible y que jamás, ni en el más profundo de sus letargos depresivos, podría olvidar. Era el mismo olor que había percibido en innumerables víctimas de secuestro, en niños perdidos en bosques oscuros y fríos, en su propio y querido compañero Marcos, mientras yacía herido y sangrando en el suelo de aquel almacén infame. Ese olor, el olor inconfundible del miedo de su pequeña y única amiga, fue como una descarga eléctrica de alto voltaje que recorrió el cuerpo envejecido, dolorido y entumecido de Kaiser, despertándolo de su larga y autoimpuesta apatía con una violencia inusitada y una claridad mental que no había experimentado en años. Sus orejas se irguieron de golpe, tiesas y atentas como radares, sus músculos, flácidos y debilitados por la inactividad, se tensaron como resortes de acero listos para la acción. El velo de tristeza, resignación y cansancio que habitualmente nublaba sus ojos sabios se rasgó en un instante, revelando por un momento fugaz la mirada alerta, inteligente, enfocada y feroz del guerrero legendario que una vez fue. El instinto primordial, el deber grabado a fuego en su ADN y en su riguroso entrenamiento, aletargado pero nunca muerto, se impuso de forma aplastante y definitiva al trauma que lo paralizaba. Se puso en pie de un salto, su cuerpo vibrando con una energía y una determinación que no había sentido en mucho, mucho tiempo, y emitió un ladrido, corto, profundo y autoritario, un sonido que no era de amenaza, sino de alarma, de propósito reencontrado, de una misión sagrada que debía ser cumplida a cualquier precio, sin un solo segundo de vacilación, sin mirar atrás hacia la falsa seguridad de su refugio. Kaiser abandonó la estación abandonada y comenzó a moverse con una rapidez y una agilidad que desmentían su edad y su aparente fragilidad. Su nariz, su herramienta más preciada, su don y su maldición, pegada al suelo polvoriento del barrio, ignorando los miles de olores que componían el caótico y abrumador tapiz olfativo que lo rodeaba, se concentró con una precisión láser, casi quirúrgica, en aquel rastro único, sutil, volátil y desesperado, la estela olfativa del miedo de su pequeña y única amiga. La caza, la más importante y personal de su vida, había comenzado. El viejo soldado, el héroe roto, el perro triste, volvía a tener una misión, una razón para vivir, una razón para luchar, y no se detendría ante nada ni ante nadie hasta cumplirla. Mientras tanto, en el pequeño y bullicioso puesto de gorditas, Voz Sofía comenzaba a sentir una creciente, inexplicable e insoportable inquietud, una punzada de angustia helada en el pecho que no lograba aplacar con trabajo ni con distracciones. Había pasado demasiado tiempo, mucho más del habitual, desde que la pequeña y responsable Lina había ido a la tienda de la esquina por un simple recado. Un mal presentimiento, esa intuición ancestral de las abuelas que rara vez se equivoca y que es una mezcla de amor profundo y experiencia de vida, comenzó a oprimirle el pecho con la fuerza de un torno de acero. Dejó a una vecina de confianza a cargo del puesto, con el comal aún caliente, y fue a buscarla, su paso inicialmente rápido volviéndose cada vez más frenético, casi una carrera desesperada, a medida que preguntaba a unos y a otros tenderos y vecinos, sin obtener ninguna respuesta clara, solo encogimientos de hombros, miradas indiferentes y respuestas vagas. La confusión inicial dio paso rápidamente al pánico más absoluto, un terror helado y paralizante que se apoderó de ella cuando comprendió, con una certeza aterradora y visceral, que su nieta, su pequeño y único tesoro,
su única y verdadera razón para vivir, había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Desesperada, con el corazón hecho un nudo de angustia indescriptible y los pulmones ardiendo por el esfuerzo de correr y gritar el nombre de Lina por las calles, voz Sofía corrió como alma que lleva el diablo a la delegacia local, un edificio decrépito, de paredes desconchadas por la humedad y un aire general de abandono, desidia y corrupción que reflejaba a la perfección la moral y la eficiencia de quienes trabajaban allí. Se encontró de bruces con la fría, impersonal, laberíntica y exasperante burocracia, y con la indiferencia casi insultante, despectiva y cruel del delegado Rocha, un hombre corpulento, de rostro abotargado por el alcohol y la mala vida, sonrisa cínica y una bien ganada y pública reputación de corrupción, pereza y un profundo desprecio por la gente pobre de su distrito, a quienes consideraba poco más que insectos. Rocha escuchó su relato angustiado y entrecortado con un fastidio mal disimulado, bostezando abiertamente y revisando con desinterés sus uñas sucias mientras la anciana lloraba desconsoladamente ante él. Desestimó sus temores con una crueldad pasmosa, atribuyéndolos a la simple y molesta histeria de una anciana sobreprotectora y senil. Probablemente se fue a jugar con alguna amiga del barrio, señora, o se gastó el dinero en dulces. Vuelva a su casa y espere tranquilamente. Ya aparecerá cuando le entre hambre. Así son los niños de hoy en día, le dijo con una displicencia insultante y humillante, sin siquiera molestarse en levantar un informe oficial de la desaparición, un procedimiento básico, fundamental y obligatorio en cualquier caso de desaparición de un menor. Voz Sofía supo en ese mismo instante, con una claridad dolorosa y una impotencia que la desgarraba por dentro, que no recibiría ninguna ayuda de aquel hombre, que para él, la vida de una niña pobre del bairro da Liberdade no valía ni el papel ni la tinta con la que se escribiría el informe. Estaba completamente, terriblemente sola en su búsqueda. Lo que no sabía, y lo que hacía la situación infinitamente más terrible y perversa, era que la indiferencia de Rocha no era casual ni producto de la simple pereza o la incompetencia, era intencional, era calculada, era cómplice del crimen atroz que se acababa de cometer. Pero incluso en la más profunda y desoladora de las oscuridades, a veces, contra todo pronóstico, una pequeña, tímida y frágil luz de esperanza logra encenderse. La inspectora Clara, una joven, idealista, tenaz y brillante oficial de la policía estatal, recientemente transferida a aquel distrito olvidado y corrupto como castigo no oficial por su inquebrantable integridad en un caso anterior que había salpicado a un político influyente de la capital, se encontraba casualmente en una oficina contigua, archivando informes atrasados, y escuchó, a través de las delgadas y mal insonorizadas paredes, la conversación completa entre la anciana desesperada y su arrogante superior. Clara era, en esencia y en práctica, todo lo que el delegado Rocha no era, íntegra hasta la médula, profundamente empática, trabajadora incansable y con un agudo, casi infalible y a menudo incómodo sentido de la justicia. La profunda, genuina y desgarradora desesperación en la voz temblorosa de voz Sofía la conmovió hasta el alma, y las respuestas evasivas, despectivas y completamente antiprofesionales de su superior inmediato activaron todas y cada una de sus alarmas como policía experimentada y como ser humano decente. De repente, como un flash de luz en su memoria, un recuerdo fugaz pero nítido y emotivo acudió a la mente de Clara. Reconoció a voz Sofía, la recordaba perfectamente de años atrás, de una multitudinaria y emotiva marcha por los desaparecidos que había cubierto como joven cadete en la capital del estado. Recordaba a la anciana, con una dignidad silenciosa y sobrecogedora que la había impresionado profundamente, portando un cartel descolorido con la foto de su propia hija, la madre de Lina, una joven hermosa y sonriente desaparecida en circunstancias misteriosas y nunca resueltas. Aquel recuerdo,
sumado a la actitud flagrantemente sospechosa y obstructiva del delegado Rocha, la convenció de que no podía, moralmente, dar la espalda a aquella mujer y a aquel caso, aunque sabía perfectamente que se arriesgaba a la ira de su corrupto superior, a represalias profesionales y a poner en peligro su ya de por sí precaria carrera, decidió en ese mismo instante iniciar su propia investigación, de forma discreta, extraoficial y en su tiempo libre. La persistencia inquebrantable de aquella abuela Coraje, su lucha solitaria y desigual contra la indiferencia y la corrupción del sistema, se había convertido, en ese mismo instante, en su causa personal, en su propia batalla por la justicia, mientras la burocracia y la corrupción institucional le daban brutalmente la espalda a una voz Sofía desesperada en la delegacia, una red improbable, humilde, silenciosa y subterránea de ayuda comenzaba a tejerse con los frágiles pero resistentes hilos de la compasión y la valentía en las polvorientas y olvidadas calles del Bairro da Liberdade. Voz Sofía, destrozada por la impotencia pero no vencida en su espíritu de luchadora, buscó consuelo, refugio y consejo en el único lugar donde los pobres y los desamparados siempre son bienvenidos sin preguntas, la pequeña, humilde y casi ruinosa iglesia del barrio, un edificio de adobe con un techo de tejas rotas y un campanario inclinado. Allí, en la penumbra fresca y silenciosa, el padre José, un sacerdote anciano, de manos temblorosas por un Parkinson avanzado pero con un corazón compasivo tan grande como el mundo, la escuchó con paciencia infinita durante más de una hora, le ofreció un vaso de agua fresca, unas palabras de consuelo llenas de fe y, sobre todo, sus oraciones sinceras y sentidas. Fue él quien, mientras intentaba consolar a la anciana que se aferraba al delantal de su nieta como a un último vestigio de su presencia, al revisar el pequeño y sucio delantal que Lina llevaba puesto esa mañana y que su abuela había llevado a la iglesia como un objeto sagrado, encontró un pequeño y arrugado billete de lotería viejo y sin valor en el diminuto bolsillo. En el reverso de aquel papel, con trazos infantiles, inseguros y temblorosos, Lina había dibujado con un lápiz rojo una furgoneta de color plateado y había escrito, con letras grandes, desiguales y torpes, la palabra mamá. Era la primera y quizás la única pista crucial sobre su desaparición, una pista que vos, Sofía, en su angustia, no había sido capaz de ver. Al mismo tiempo, a pocas calles de allí, en la bulliciosa plaza del mercado, Tiago, un joven limpiabotas de no más de 10 años, un niño de la calle de mirada astuta, sonrisa pícara, reflejos rápidos y un corazón de oro macizo, que consideraba a la pequeña, seria y amable Lina su mejor y única amiga en el mundo y con quien a menudo compartía sus escasas y duramente ganadas ganancias del día, había presenciado desde la distancia, oculto estratégicamente tras un puesto de venta de mangos, la escena completa del secuestro. El miedo, un compañero constante y familiar en su dura vida, lo había paralizado en un primer momento, dejándolo sin aliento y con las piernas temblando, pero la lealtad inquebrantable que sentía hacia su amiga era mucho más fuerte y poderosa que cualquier temor. Con una valentía y una astucia que desmentían su corta edad y su aparente fragilidad, se arriesgó a seguir sigilosamente la furgoneta plateada hasta un estacionamiento cercano, un lugar oscuro, maloliente y frecuentado por gente de mala reputación, donde la vio detenerse por unos breves pero significativos instantes, escondido, tras unos contenedores de basura que apestaban a pescado podrido y a fruta en descomposición. Tiago observó con el corazón en un puño como Vargas, el hombre de la impecable camisa blanca, se bajaba del vehículo para hablar por teléfono con nerviosismo, y luego intercambiar unas palabras rápidas con otro individuo de aspecto siniestro que lo esperaba en un coche viejo, destartalado y sin matrícula. Aunque no pudo oír la conversación, su mirada aguda de superviviente, entrenada para captar cada detalle,
captó un dato de vital importancia del bolsillo del pantalón de Vargas. Al sacar un paquete de cigarrillos, cayó un pequeño y arrugado ticket de estacionamiento al suelo sin que él se diera cuenta. Cuando la furgoneta se marchó a toda velocidad, Tiago, con una rapidez felina, corrió y recogió el papel, guardándolo como un tesoro precioso en el bolsillo de su pantalón raído. También tuvo la increíble presencia de ánimo de memorizar y anotar en un trozo de cartón sucio, con un trozo de carbón que siempre llevaba consigo, la matrícula del vehículo, una serie de números y letras que se grabó a fuego en la memoria. Sabía, con la certeza que da la calle, que aquella información era vital, pero también sabía, por amarga y repetida experiencia, que no podía confiar en la policía corrupta del barrio, que probablemente lo ignorarían o incluso lo amenazarían. Tendría que encontrar la forma de hacer llegar aquella valiosa información a alguien de confianza, a alguien que realmente quisiera ayudar a su amiga Lina. Mientras tanto, a kilómetros de allí, Kaiser, el viejo y noble guerrero canino, guiado por ese olfato infalible que ningún trauma ni el paso de los años habían logrado mermar ni un ápice, seguía con una determinación casi sobrehumana, paso a paso, el rastro volátil del miedo de Lina a través del caótico y abrumador laberinto de calles, callejones, vías de tren abandonadas y terrenos baldíos del extrarradio de la ciudad. Su cerebro, un superordenador biológico, entrenado durante miles de horas para discriminar y seguir olores específicos en los entornos más complejos y contaminados, filtraba con una eficiencia asombrosa la ensordecedora cacofonía de aromas a comida frita, basura en descomposición, aguas residuales, otros animales, gases de escape y miles de personas, para concentrarse con una precisión láser, casi quirúrgica, en esa única, sutil, desesperada y casi extinta estela olfativa, el olor inconfundible del terror de su pequeña y única amiga. La búsqueda incansable lo llevó finalmente hasta una alta y oxidada cerca de alambre de espino que separaba el último suburbio de la ciudad de un vasto terreno baldío lleno de escombros, chatarra y maquinaria de construcción abandonada. Allí, enganchado en una de las afiladas púas, como una pequeña y frágil bandera de socorro, encontró un minúsculo trozo de tela rasgada, de un color rosa pálido con diminutas florecitas amarillas estampadas. Era, sin el menor atisbo de duda, del vestido que Lina llevaba puesto esa misma mañana cuando le llevó su tortilla. El corazón del viejo perro dio un vuelco doloroso de confirmación y angustia. Aquel pequeño y frágil trozo de tela era una confirmación terrible de sus peores temores, pero también era un ancla, una pista tangible, un punto de partida para la siguiente, más peligrosa y más urgente etapa de su búsqueda incansable. La búsqueda solitaria y desesperada de Kaiser, sin embargo, no estaba, ni mucho menos, exenta de graves y mortales peligros, pues sus perseguidores sabían que un perro los había visto y podía identificarlos. Al cruzar una avenida ancha, oscura y concurrida de las afueras de la ciudad, siguiendo el rastro que ahora se dirigía con claridad hacia una zona industrial completamente abandonada y de mala reputación, una camioneta vieja, destartalada, sin luces y con los cristales rotos y sucios, aceleró bruscamente y de forma deliberada en su dirección desde una calle lateral, en un intento claro, premeditado y asesino por atropellarlo y silenciarlo para siempre. Kaiser, gracias a sus reflejos de veterano curtido en 1000 batallas callejeras y a su increíble agilidad, logró esquivar el vehículo con un salto prodigioso en el último instante, sintiendo el viento caliente del motor rozando su pelaje. Sin embargo, una de las ruedas traseras, en la maniobra de evasión, le alcanzó la pata trasera izquierda, causándole una herida profunda, abierta y dolorosa que comenzó a sangrar abundantemente, dejando un inconfundible rastro rojo y brillante sobre el asfalto sucio y agrietado. A pesar del dolor agudo y punzante, el perro no se detuvo,
ni siquiera gimió para no delatar su posición. Cojeando visiblemente pero con la misma determinación férrea e inquebrantable, continuó su camino. Su sagrada misión era infinitamente más importante que su propio sufrimiento físico. El incidente del intento de atropello, afortunadamente y por una increíble casualidad del destino, fue presenciado desde la distancia por la doctora Ana, la misma veterinaria compasiva que, de forma completamente fortuita, regresaba a su casa en su pequeño y viejo coche tras una larga y agotadora jornada de trabajo atendiendo a animales enfermos en unas granjas lejanas. Al ver la determinación casi sobrehumana del viejo pastor alemán herido, que se negaba a detenerse a pesar de su evidente y grave dolor, y reconociendo en él los rasgos inconfundibles, la disciplina y la estructura de un perro de trabajo entrenado, algo en su interior, su intuición profesional y su inmenso amor por los animales, le dijo que aquel no era un simple perro callejero perdido o herido en un accidente. Había algo más en aquella escena. Intrigada por su comportamiento anómalo y profundamente preocupada por su herida sangrante, la doctora Ana decidió, en contra de toda lógica, prudencia y sentido común, apagar las luces de su coche y seguirlo a una distancia prudente, sin saber que su compasiva y arriesgada decisión la llevaría directamente al corazón de un drama mucho más oscuro, más complejo y más peligroso de lo que jamás podría haber imaginado en sus peores pesadillas. El rastro de olor, cada vez más tenue por el paso del tiempo, el viento y la contaminación del ambiente, pero aún perceptible para el experto y prodigioso olfato de Kaiser, lo llevó finalmente a las desoladas, silenciosas y fantasmagóricas afueras de la ciudad, a una vasta zona industrial completamente abandonada, un paisaje postapocalíptico de esqueletos de hormigón y acero, lleno de almacenes en ruinas con los techos hundidos, fábricas olvidadas con los cristales rotos como bocas desdentadas y un silencio sepulcral, solo roto por el silbido lúgubre del viento entre las estructuras metálicas oxidadas. El olor a miedo de Lina era mucho más intenso allí, una concentración casi insoportable que le erizaba el pelaje, mezclado de forma nauseabunda con otros olores extraños y desagradables a productos químicos, a humedad y a encierro prolongado. Fue en uno de esos almacenes, un galpón inmenso de chapa metálica oxidada y ventanas tapiadas con tablas de madera podrida, donde Kaiser tuvo su primer, brutal y violento enfrentamiento directo con los secuestradores. Al encontrar una pequeña y oxidada puerta trasera de metal que estaba entornada, el perro irrumpió en el interior con la fuerza de un ariete, encontrándose cara a cara, en la penumbra polvorienta, con Vargas, el hombre de la camisa blanca, ahora manchada de grasa, y su temible cómplice, un hombre corpulento, de rostro brutal y amenazante, marcado por una profunda y horrible cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda de arriba a abajo, desde la sien hasta la comisura de los labios, a quien todos en el submundo criminal conocían y temían por el apodo de El Cicatriz. Al ver a Kaiser, y comprendiendo al instante, con una mezcla de sorpresa y furia, que aquel perro increíble los había seguido de alguna manera hasta su escondite, los dos hombres reaccionaron con una violencia brutal, desmedida y sin contemplaciones. El Cicatriz, con un movimiento rápido y entrenado que delataba su experiencia en la violencia, agarró una pesada y oxidada cadena de hierro que había en el suelo, mientras Vargas, con una barra de metal en la mano que había arrancado de una estantería, intentaba acorralar al perro para que no pudiera escapar y para darle el golpe de gracia. Kaiser, a pesar de su edad, de su pata herida y de estar en clara e insalvable inferioridad numérica, luchó como el guerrero legendario que siempre había sido, con una furia, una inteligencia táctica y una valentía que sorprendieron por completo a sus agresores. Se lanzó directamente contra Vargas, su principal objetivo, el hombre que olía a la mentira que se había llevado a Lina, intentando llegar hasta una habitación contigua cerrada con un candado,
de donde emanaba con una fuerza desgarradora el olor aterrorizado de la niña. El enfrentamiento fue desigual, salvaje, caótico y extremadamente violento. Kaiser logró morder a Vargas en el brazo con todas sus fuerzas, haciéndole soltar la barra de metal, pero el cicatriz lo golpeó repetidamente y sin piedad con la pesada cadena de hierro, causándole heridas profundas, dolorosas y sangrantes en el lomo, en las costillas y en la cabeza. El perro, sangrando abundantemente por múltiples heridas, mareado por los golpes y casi sin fuerzas, se vio finalmente obligado a retroceder, escapando a duras penas del almacén por la misma puerta por la que había entrado, pero no sin antes haber confirmado sus peores temores con una certeza absoluta. Lina estaba allí dentro, viva, pero prisionera de aquellos monstruos sin alma, y el tiempo se agotaba. La doctora Ana, la valiente veterinaria que había seguido a Kaiser hasta la zona industrial abandonada, y que había escuchado con el corazón en un puño los ruidos sordos, los gruñidos feroces y los gritos de la pelea, encontró al perro malherido, sangrando profusamente, y colapsado a pocos metros del lugar, escondido y temblando entre unos contenedores de basura oxidados, con una calma y una pericia admirables, y a pesar del evidente riesgo para su propia seguridad al estar en un lugar tan peligroso, se acercó lentamente al animal herido, hablándole en voz baja, suave y tranquilizadora, utilizando todo su conocimiento sobre comportamiento animal para no asustarlo más, y para ganarse su confianza. Kaiser, a pesar de su inmenso dolor, su agotamiento extremo y su desconfianza natural hacia los humanos desconocidos, pareció entender en la voz y en los gestos de aquella mujer que solo quería ayudarlo, que no representaba una amenaza para él ni para su misión. Se dejó curar las heridas más graves de forma sumisa, casi con gratitud, permitiendo que la veterinaria le aplicara antisépticos con cuidado y le vendara de forma improvisada pero eficaz la pata herida y las laceraciones del lomo con el completo botiquín de primeros auxilios que siempre llevaba en su coche. La doctora Ana, al examinar con más detenimiento y a la luz de una linterna sus dientes, su musculatura y su estado general, comprendió que estaba ante un perro de edad muy avanzada pero increíblemente fuerte, y que había estado muy bien cuidado en el pasado. La presencia de un viejo y casi borrado tatuaje numérico en el interior de su oreja, una marca inconfundible, confirmó sus sospechas iniciales. Era, sin lugar a dudas, un perro policía o militar retirado, un K9 de élite. Su determinación casi suicida por volver a entrar en aquel almacén infernal a pesar de sus graves heridas la convenció, sin la menor sombra de duda, de que allí dentro estaba ocurriendo algo verdaderamente terrible y urgente, algo que requería una intervención inmediata y contundente. Mientras tanto, en la bulliciosa y corrupta ciudad, la investigación paralela, secreta y extraoficial de la inspectora Clara, aunque lenta y llena de obstáculos, trampas y zancadillas puestas por su propio y corrupto superior, el delegado Rocha, quien intentaba por todos los medios boicotear y ridiculizar sus pesquisas para protegerse a sí mismo y a sus cómplices, comenzaba a dar sus primeros, pequeños pero muy significativos frutos. El pequeño y arrugado ticket de estacionamiento que el joven y valiente Tiago le había hecho llegar de forma anónima, deslizándolo con una astucia admirable por debajo de la puerta de su modesto apartamento una noche, la llevó, tras una ardua labor de investigación, a identificar la furgoneta plateada utilizada en el secuestro de Lina y a descubrir, gracias a la colaboración de un contacto en el departamento de tráfico, que el vehículo estaba registrado a nombre de una empresa fantasma, una tapadera sin actividad comercial real que ya había sido utilizada en otros delitos menores que nunca se habían investigado a fondo. Al cruzar esa valiosa información con los datos de otros casos sospechosos de desapariciones de niños en la región que habían sido convenientemente y rápidamente archivados en los últimos años por él,
propio delegado Rocha, Clara comenzó a vislumbrar, con un horror creciente y una indignación que le revolvía el estómago, el contorno oscuro, definido y aterrador de una red de tráfico de niños mucho más grande, más organizada, más poderosa y más sofisticada de lo que nadie en la ciudad podría haber imaginado jamás. Una red criminal que, evidentemente, operaba con una impunidad alarmante y que, sospechaba con una certeza cada vez mayor, debía contar con una poderosa y bien pagada protección. Dentro de las propias y corruptas fuerzas del orden, su profunda y profesional desconfianza inicial hacia el delegado Rocha se convirtió en ese mismo momento en una certeza casi absoluta, en la convicción de que su jefe no solo era un incompetente, sino que era parte activa y fundamental de aquella trama abominable, un traidor a su placa y a la sociedad que había jurado proteger. La exhaustiva, arriesgada y peligrosa investigación de Clara, llevada a cabo en sus escasas horas libres, con sus propios recursos y con la ayuda de un par de colegas de absoluta confianza de la capital del estado, reveló un patrón inquietante, sistemático y recurrente: niños de familias muy pobres, desestructuradas, a menudo inmigrantes sin papeles, de barrios marginales y olvidados por el sistema como Liberdade, desaparecían sin dejar apenas rastro, y sus casos eran sistemáticamente minimizados, mal investigados y finalmente archivados por la policía local bajo pretextos absurdos y ofensivos como fugas voluntarias del hogar, accidentes no esclarecidos o disputas familiares. Descubrió, además, tirando del hilo de las empresas fantasma y las transferencias bancarias, que la compleja red criminal parecía estar liderada desde las sombras por una figura poderosa, influyente, carismática y aparentemente intocable, una mujer de la más alta sociedad local, conocida por sus generosas y muy publicitadas obras de caridad, su devoción religiosa casi fanática y su inmensa influencia política en la región, la respetable, admirada y secretamente temida dona Elvira, y, para su más profundo horror, consternación e indignación, encontró conexiones financieras indirectas pero inequívocas y rastreables entre las múltiples empresas pantalla de dona Elvira, una prestigiosa y reconocida pediatra de la ciudad llamada doctora Beatriz, quien al parecer realizaba los chequeos médicos y la selección de los niños antes de ser entregados a sus compradores, y su propio, corrupto y despreciable jefe, el delegado Rocha, quien recibía sustanciosos y regulares pagos mensuales en una cuenta secreta a cambio de su silencio, su complicidad y su activa obstrucción a la justicia. La red de corrupción, depravación y maldad era profunda, estaba peligrosamente cerca y sus venenosos tentáculos lo alcanzaban y lo corrompían todo a su paso. El clímax de esta tensa, angustiosa y desesperada carrera contra el tiempo tuvo lugar finalmente en el oscuro, frío, húmedo y maloliente galpón abandonado de la zona industrial, donde la pequeña Lina y otras 3 niñas de edades similares, todas ellas secuestradas en circunstancias parecidas en las últimas semanas, se encontraban cautivas, aterrorizadas, hambrientas, confundidas y a la espera de un destino incierto, terrible e inimaginable. Vargas y el cicatriz, extremadamente nerviosos y alterados tras el inesperado y violento ataque del perro, que había puesto en riesgo toda la operación, estaban a punto de trasladarlas a otro lugar más seguro, a una entrega final orquestada por la propia dona Elvira a unos supuestos compradores extranjeros que ya esperaban en un hotel de lujo de la ciudad. La desesperanza en aquel lugar era absoluta, una atmósfera densa, pesada y asfixiante que olía a miedo y a orina. Fue en ese preciso y crítico instante, cuando Vargas, con una expresión de brutal impaciencia, abría con un chirrido metálico la puerta oxidada de la pequeña, sucia y oscura habitación donde mantenían encerradas a las niñas, cuando Kaiser, en un último, supremo,
glorioso y absolutamente heroico acto de lealtad y amor incondicional, realizó lo imposible, impulsado por una fuerza que parecía nacer directamente de su amor inquebrantable por su pequeña amiga Lina, y guiado por un instinto protector que desafiaba su propio dolor atroz, su agotamiento extremo y la proximidad inminente de su propia muerte, el viejo, valiente y malherido K9 irrumpió de nuevo en el almacén, esta vez rompiendo con el peso de su cuerpo y en un estallido de cristales y madera podrida una de las ventanas altas que estaban tapiadas con viejas tablas, ignorando por completo sus graves heridas, que se habían reabierto y sangraban profusamente, tiñendo su pelaje de un rojo oscuro y brillante, se lanzó como un proyectil, como una furia negra y vengadora, directamente contra Vargas. Su único y claro objetivo era proteger a su pequeña amiga, cumplir su última y sagrada misión, sin importar el coste. El enfrentamiento final fue breve, brutal, caótico y absolutamente decisivo para el destino de todos los implicados. Kaiser, en un último y glorioso despliegue de su entrenamiento militar, su coraje innato y su amor infinito, logró derribar con un impacto tremendo al corpulento Vargas, mordiéndolo con todas las fuerzas que le quedaban en el brazo con el que sostenía un arma, y negándose a soltarlo a pesar de los golpes, los gritos y el dolor que sentía. El cicatriz, completamente aterrado y superado por la ferocidad casi sobrenatural del perro, moribundo, dudó un instante crucial, un segundo que cambiaría el curso de los acontecimientos, y en ese breve momento de vacilación, Vargas, desde el suelo y gritando de dolor y rabia, logró sacar una pequeña pistola que llevaba oculta en una tobillera y disparó a quemarropa, varias veces, contra el cuerpo del perro que lo aprisionaba con una fuerza increíble. El sonido seco y atronador de los disparos resonó en el galpón vacío como una sentencia de muerte, como el fin de una era de heroísmo. Silencioso, pero el sacrificio supremo de Kaiser no fue, ni mucho menos, en vano. Su ataque desesperado y heroico neutralizó a Vargas, el principal agresor, y dio a las niñas aterrorizadas el tiempo suficiente para gritar con todas sus fuerzas y correr hacia la salida, y a la inspectora Clara y a su pequeño pero leal y valiente equipo, que ya rodeaban sigilosamente el almacén alertados por un soplo de última hora de la valiente doctora Ana, la oportunidad perfecta para invadir el lugar por sorpresa, rescatar a todas las niñas sanas y salvas, y detener a los dos secuestradores en el acto, poniéndolos bajo arresto antes de que pudieran reaccionar. La muerte del heroico Kaiser, que exhaló su último, cansado y satisfecho aliento en los brazos de una Lina desconsolada, con la niña susurrándole palabras de agradecimiento, amor y despedida entre sollozos desgarradores mientras acariciaba su cabeza ensangrentada, se convirtió, paradójicamente, en el catalizador inesperado para que la justicia, la verdadera justicia, finalmente prevaleciera de forma contundente y ejemplar. La brutalidad del crimen y, sobre todo, el conmovedor y mediático sacrificio del perro, sacudieron a la opinión pública hasta sus cimientos y rompieron las últimas y más resistentes barreras del miedo, la indiferencia y la complicidad que habían permitido que aquella red criminal operara durante tanto tiempo con total impunidad. La doctora Beatriz, la prestigiosa pediatra implicada en la red, atormentada por una culpa insoportable y por la imagen de las niñas rescatadas que aparecían en todos los noticieros y periódicos, se derrumbó por completo durante el interrogatorio y confesó detalladamente su participación en la trama, entregando a la inspectora Clara pruebas irrefutables de la implicación directa y el liderazgo absoluto de dona Elvira y del corrupto delegado Rocha. Casi al mismo tiempo, y en un giro de los acontecimientos aún más sorprendente e inesperado, el cicatriz, el rudo, silencioso y aparentemente desalmado conductor y matón, motivado por una tragedia personal del pasado que lo atormentaba en secreto y que nunca había superado,
la pérdida de su propia y única hija en circunstancias nunca del todo aclaradas, una herida profunda que nunca había sanado y profundamente conmovido, a su ruda manera, por el vínculo inquebrantable de amor y lealtad que había presenciado entre la pequeña Lina y el perro que había muerto para salvarla, decidió también, en un acto de redención tardía, cooperar plenamente con las autoridades. Su confesión detallada, junto con un pequeño y discreto libro de registros de contabilidad que había guardado en secreto durante años y que contenía nombres, fechas, lugares de entrega y cantidades de dinero recibidas, se convirtieron en las piezas finales e incontestables que permitieron a la inspectora Clara y a la Fiscalía del Estado desmantelar por completo y de forma definitiva la sofisticada, cruel y hasta entonces intocable red de tráfico de niños, llevando a la detención y procesamiento de la poderosa dona Elvira y de todos y cada uno de sus cómplices, incluyendo, por supuesto, al arrogante y corrupto delegado Rocha, quien fue arrestado de forma humillante en su propio despacho, para sorpresa y satisfacción de todos sus subordinados honestos. La increíble y trágica historia del sacrificio de Kaiser y el posterior y exitoso rescate de las niñas secuestradas despertó finalmente al Bairro da Liberdade de su larga, temerosa, vergonzosa y autoimpuesta letargia. La comunidad, profundamente avergonzada de su silencio cómplice pero ahora unida de forma sólida en el dolor colectivo, la indignación y un incipiente y necesario sentido de orgullo cívico, organizó un homenaje espontáneo, masivo y sin precedentes para el perro héroe que, con su muerte, les había devuelto la dignidad y la voz. Cientos de personas, incluyendo a una voz Sofía agradecida y con lágrimas de emoción en los ojos, al conmovido padre José, a una doctora Ana orgullosa de su instinto y su valentía, a una inspectora Clara convertida en una heroína local a su pesar, y, por supuesto, a un joven Tiago que ahora era visto con admiración y respeto por todos los niños del barrio, se congregaron en una emotiva y solemne ceremonia frente a la vieja y abandonada estación forestal para honrar la memoria del perro que les había enseñado una lección inolvidable sobre el valor, la lealtad y el poder de la acción individual. Tiago, el joven y valiente limpiabotas, utilizando una navaja vieja pero bien afilada que le había regalado su abuelo y una habilidad artística sorprendente e innata, entalló con sumo cuidado, respeto y una caligrafía hermosa en un viejo ladrillo rojizo recuperado de los escombros de la estación una frase breve pero inmensamente poderosa que, con el tiempo, se convertiría en leyenda y en el lema no oficial del barrio. Una frase que todos los niños aprenderían a leer y a repetir: no murió como perro, vivió como promesa. El ladrillo fue colocado, con solemnidad, como si fuera una reliquia sagrada, como la primera piedra de un pequeño y humilde monumento improvisado, un altar de flores silvestres, velas parpadeantes y dibujos infantiles que la gente del pueblo mantuvo vivo, cuidado y adornado durante años, un recordatorio constante, visible y emotivo del valor inmenso, la lealtad inquebrantable y el poder redentor de un solo y valiente acto de bondad en medio de la más profunda oscuridad. Lina, reunida finalmente en un abrazo interminable y sanador con su amada y valiente abuela, comenzó un lento, arduo, a menudo doloroso pero finalmente exitoso proceso de curación y recuperación emocional. El trauma estaba allí, grabado a fuego en su memoria y en su alma, una cicatriz invisible que la acompañaría siempre, pero también, y con mucha más fuerza, había nacido en ella una nueva y sorprendente fortaleza, una madurez y una resiliencia forjadas en el fuego de la adversidad y en el amor de un perro. Durante el mediático y seguido juicio contra la poderosa dona Elvira, en un acto de valentía que dejó a todos los presentes en la sala, incluyendo a la propia y experimentada jueza, sin palabras, con un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos, la pequeña niña pidió permiso para hablar. Mirando directamente a los ojos fríos,
arrogantes e impasibles de la mujer que había ordenado su secuestro y el de tantas otras niñas inocentes. Lina, con una voz clara, firme y que ya no era la de una víctima asustada y temblorosa, sino la de una superviviente poderosa y digna, le dijo: «Usted me quitó muchas cosas, me quitó mi libertad, me quitó mi alegría, me quitó mis ganas de jugar y de reír, pero un perro viejo y triste que el mundo entero había olvidado me enseñó, sin palabras, que el amor verdadero es mucho más fuerte que el miedo, y yo, gracias a él, gracias a mi amigo Kaiser, ya no le tengo miedo a usted ni a nadie en este mundo». Sus palabras, cargadas de una verdad inmensa, simple y universal, sellaron el destino de la acusada, con más fuerza y contundencia que cualquier argumento legal o prueba forense. La niña silenciosa y rota había encontrado por fin su voz, y esa voz, forjada en el crisol del amor y el sacrificio, era más poderosa que cualquier arma, más valiosa que cualquier fortuna, y más sanadora que cualquier terapia. La historia, sin embargo, y afortunadamente, no termina con la condena de los culpables y el dolor de la pérdida, sino con la promesa firme y luminosa de un nuevo y esperanzador comienzo para todos. La comunidad del Bairro da Liberdade, despertada de forma irreversible de su larga y temerosa letargia por la tragedia y el heroísmo que habían presenciado, comenzó a organizarse de forma activa y solidaria. Con la ayuda inestimable del padre José, la asesoría legal de unos jóvenes abogados voluntarios y la visibilidad que les dio el caso en los medios de comunicación, crearon una fundación comunitaria sólida y bien estructurada a la que bautizaron, como no podía ser de otra manera, Progetto Kaiser. La fundación se dedicaría en cuerpo y alma a proteger a los niños en situación de riesgo del barrio, ofreciéndoles apoyo escolar, actividades extraescolares y un espacio seguro, y también a cuidar de los innumerables animales callejeros, esos otros grandes olvidados del sistema, estableciendo programas de esterilización, vacunación y adopción. Responsable, la vieja y ruinosa estación forestal, el antiguo refugio de Kaiser, fue completamente restaurada por un ejército de voluntarios del barrio y de fuera de él, y convertida en un pequeño pero acogedor y alegre refugio para perros abandonados, un lugar lleno de vida, ladridos de esperanza y segundas oportunidades. Vos, Sofía, con las generosas donaciones anónimas recibidas de gente conmovida por su historia y con la ayuda solidaria de la comunidad, pudo por fin arreglar y pintar su humilde casa y modernizar su pequeño puesto de gorditas, convirtiéndolo en un pequeño negocio próspero y asegurando así un futuro más digno, seguro y tranquilo para ella y para su nieta. Tiago, el joven y valiente limpiabotas, el héroe anónimo de esta historia, recibió una beca completa de la nueva Fundación Progetto Kaiser para que pudiera continuar sus estudios y no tuviera que volver a trabajar en la dura e ingrata calle. Descubrió, además, durante los talleres organizados por la Fundación, un talento innato y sorprendente para la escultura en madera, un arte que le permitía expresar sus complejas emociones y, sobre todo, honrar la memoria de su amigo canino, Kaiser, tallando pequeñas y hermosas figuras de perros pastores alemanes. Lina, aunque las cicatrices invisibles de su terrible experiencia la acompañarían siempre, creció para convertirse en una joven fuerte, resiliente, inteligente y profundamente compasiva. Encontró, con el paso de los años y gracias a la terapia recibida y a su propia fortaleza interior, su verdadera vocación en la psicología infantil y en la terapia asistida con animales. Decidió dedicar su vida profesional a ayudar a otros niños que, como ella, habían sufrido traumas severos y habían encontrado en el amor incondicional de un animal una razón para seguir adelante, un puente hacia la sanación. Se convirtió, con su ejemplo y su trabajo, en la voz de los que no tienen voz, de los niños rotos y de los animales olvidados,
asegurándose cada día de su vida de que la promesa de Kaiser, la promesa de protección, lealtad inquebrantable y esperanza contra toda esperanza, nunca fuera olvidada. Y así, la conmovedora y trágica historia de un niño y un perro, dos almas solitarias, heridas y rotas que se encontraron por casualidad en la más profunda oscuridad de un barrio olvidado por el mundo, se convirtió, con el paso de los años, en una leyenda susurrada de generación en generación en las calles ahora más limpias y seguras del renovado Bairro da Liberdade. Se convirtió en un poderoso y emotivo recordatorio eterno de que incluso en los lugares más sombríos, más desesperanzados y más olvidados, un solo acto de amor puro e incondicional, una simple tortilla compartida, puede encender una luz tan brillante, tan cálida y tan poderosa que es capaz de disipar las sombras más profundas, de despertar a toda una comunidad de su letargo y de transformar para siempre, y de la forma más inesperada, el destino y el corazón de todos aquellos a los que toca. La promesa de Kaiser, la promesa de no rendirse jamás, seguía viva en cada niño que sonreía y en cada perro que movía la cola en el nuevo Bairro da Liberdade.